¿Es este el verdadero don de lenguas? A partir del siglo XX y siglo XXI se ha visto un despertar grande en los grupos evangélicos, pentecostales, cristianos, carismáticos, de diferentes denominaciones, lo que se denomina el don de lenguas. Nosotros podemos ver por lo menos tres interpretaciones y durante este video lo que vamos a intentar es aclarar y ver una interpretación un poco más sana de lo que realmente es el don de lenguas, si son esos sonidos inteligibles que la gente menciona o realmente son idiomas que el Señor da para podernos comunicar con las diferentes personas. Hay por lo menos en el mundo teológico tres interpretaciones. La primera de ellas se basa en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta primera interpretación sostiene que es la capacidad de hablar el lenguaje o el idioma que manejan los ángeles. La segunda es la que nosotros vemos en Hechos 2, donde se dice que el don de lenguas son los idiomas que Dios da para que nosotros podamos comunicarnos con las personas y poderlos evangelizar. Y la tercera posición asume que nosotros, una vez recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, nosotros tenemos la capacidad de hablar en un estado de éxtasis lenguas inteligibles, es decir, sonidos que no manejan mucha coherencia y que muchas personas no pueden entender. Y esta posición la basan en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estas son las tres posiciones, las tres interpretaciones que se manejan respecto al don de lenguas. Y si nosotros queremos interpretar a la luz de la Biblia lo que realmente significa el don de lenguas, tenemos que ver un poco el contexto, un contexto un poco más amplio, donde se mencionan los diferentes textos acerca del don de lenguas, o lo que en griego la palabra lenguas traduce como glosa. El primero de ellos nosotros lo encontramos en Marcos 16-17, donde el mismo Jesús menciona que los discípulos iban a hablar en diferentes lenguas, en nuevas lenguas. El siguiente texto es Hechos capítulo 2, siguiente Hechos 10, 19, Primera de Corintios 12, 13 y 14, y el capítulo 14 es uno de los más problemáticos en su interpretación y es allí donde vamos a abarcar un poco más de espacio. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros los diferentes dones y estos los ponemos a disposición de la iglesia para la edificación de la misma, como lo menciona el apóstol Pablo. Una de las premisas que tiene el mundo cristiano evangélico acerca del don de lenguas es que todas las personas que una vez son bautizados por el Espíritu Santo reciben el don de lenguas. Pero ¿realmente enseña esto la Biblia? ¿Qué hace ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Para ello vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús menciona que de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesús nos ha dicho. El capítulo 16, versículo 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene la función de llevarnos a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el versículo 8 nos dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, que el Espíritu Santo busca llevarnos al arrepentimiento, no que nosotros hablemos en lenguas nuevas, en lenguas extrañas, sino que nuestro corazón realmente vaya arrepentido y vaya a buscar al Señor. En Apocalipsis 3, versículo 18, la segunda parte, nosotros vemos y dice: y unjas tus ojos con colirio para que veas. Este colirio representa al Espíritu Santo, aquel que nos va a mostrar la verdad, aquello que nos va a guiar a la verdad, y no simplemente hablar idiomas que otros no pueden entender. Cuando revisamos Efesios capítulo 4 nos damos cuenta que estos dones, los dones que da el Espíritu Santo, son para la edificación de la iglesia, no para todos. De hecho menciona: el Espíritu da a cada uno conforme Él quiere.
Es decir, no todos reciben el mismo espíritu, no todas las personas tienen la capacidad de hablar en lenguas. Hay algunos que tienen la capacidad de interpretarlas, de profetizar, pero no todos tienen el don del Espíritu Santo. Muchas personas se sienten tristes, se sienten mal porque se bautizan en estos grupos pentecostales, en estas iglesias evangélicas y no hablan en lenguas. Entonces ellos, de hecho hay algunos cursos, estuve revisando en internet algunos cursos que se menciona cómo podemos nosotros hablar en lenguas. Es decir, si el Espíritu Santo nos da ese don debería salir natural de nosotros, pero hay algunos que enseñan cómo podemos hablar en lenguas. El Espíritu Santo no nos da esa capacidad de hacerlo, o por lo menos a todas las personas. Es por ello que nosotros decimos que no todos tenemos la capacidad de hablar en lenguas, sino que el Espíritu da conforme Él quiere el don a las personas que realmente van a hacer provecho para la utilización del mismo. No sé quién ha tenido la oportunidad de ir a estas iglesias y a veces se presenta una escena de confusión, una escena donde el predicador sopla, donde manda su mano, todos se caen al piso, donde empieza a hablar en lenguas, coloca la mano encima de las personas se caen. eh, a veces se presenta una manifestación de confusión. Cuando se recibe el Espíritu Santo, ellos dicen que reciben el Espíritu Santo y entran en un éxtasis, pero quiero que vayamos a algunos textos para que veamos de qué forma el Espíritu Santo se manifiesta y si realmente cuando Él se presenta en una forma de confusión. Para ello vamos a Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El Espíritu Santo es un espíritu de paz, no de confusión. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz, la tranquilidad, no el alboroto, no la algarabía. Son manifestaciones que no están dentro del Espíritu. En 1 Corintios 12:11 nosotros leemos: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Allí vemos anteriormente la repartición de los dones del Espíritu Santo, cómo el Espíritu da a diferentes personas. Y el versículo 11 concluye diciendo que el Espíritu Santo da como Él quiere a todas las personas. No a todos les da el mismo don, sino como Él quiere. Hasta aquí podemos decir que el Espíritu Santo no da a todos el mismo don de hablar en lenguas, que si tú te bautizaste en una iglesia cristiana evangélica y no puedes hablar en lenguas, no significa que el Espíritu Santo no esté en ti, sino que Él da a cada uno conforme Él quiere. Y que Dios no es un Dios de confusión, de desastre, tirarse al piso, de echar babasa, sino que es un Dios de paz, es un Dios de tranquilidad. En este sentido, y con estas premisas, nosotros podemos entrar un poco a analizar los textos, los diferentes textos que nos hablan acerca del don de lenguas. Y para ello, quiero que leamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un texto muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos en Hechos 1:8 el alcance que tendrán los discípulos una vez reciban el Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la capacidad de hablar en lenguas. Dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea. Cuando revisamos Hechos capítulo 2, vemos que el Evangelio se consideró o se expandió desde Jerusalén, cuando todos estaban reunidos en el Pentecostés. Allí empieza la predicación del Evangelio a los que estaban en Jerusalén. En Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2, vemos cómo este Evangelio se expande a Judea. De los versículos 4 al 40, vemos cómo pasa a Samaria, después se convierte Saulo de Tarso en Pablo, y el Evangelio va a todo lugar. Nosotros vemos cómo se cumple Hechos capítulo 1, versículo 8, y que realmente va de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, con el apóstol Pablo. Pero ¿cómo era posible que las personas pudieran conocer del Evangelio si ellos hablaban en diferentes idiomas, si se comunicaban diferente a los que estaban a los judíos que estaban ahí en Jerusalén? Tenía que haber una manifestación extra. Y es allí para donde vamos a Hechos capítulo 2. Pero antes de estudiar Hechos capítulo 2, deberíamos estudiar Marcos 16, 17. El versículo 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Jesús dijo, cuando ustedes vayan y prediquen, cuando ustedes vayan a lugares que ustedes no conocen, en idiomas, en dialectos, en lenguajes que ustedes nunca han escuchado, vayan, porque estas señales los seguirán y ustedes van a hablar nuevas lenguas, ustedes van a hablar esas lenguas. La palabrita que aparece allí en lenguas es la palabra glosa en griego, y esta palabrita tiene por lo menos 4 significados. El primero es el órgano físico, nuestra lengua. El segundo es un uso figurativo para el que habla. El tercero es un idioma conocido y el cuarto son expresiones verbales que no se pueden entender, es decir, sonidos inteligibles. Pero de esas 4 menciones, ¿a qué se refería Jesús con decir hablarán en nuevas lenguas? Esa palabrita nuevas también es importante en el griego. Hay por lo menos 2 palabras para nuevo, neos y kainos. Neos se utiliza para algo nuevo que nunca existió y kainos es algo que ya era conocido, es algo que es nuevo para mí, pero que ya existía. Por ejemplo, en Pentecostés, ellos hablaron idiomas que ellos no conocían, pero que las oyentes ya conocían y eran idiomas ya existentes. En Marcos 16:17 Jesús dice que ellos iban a hablar nuevos idiomas que para ellos eran nuevos, pero que para otras personas ya eran conocidos. ¿Por qué no se había dado antes este don a los discípulos? Sencillo, porque primero tenían que ir a Jerusalén, a Judea, luego a Samaria y ahí sí a lo último a los confines de la tierra. En ese momento tenían ellos que estar con los suyos, en su tierra, entre las personas que ya habían conocido, ya habían visto a Jesús, y ahí sí luego desplazarse a otros lugares. En Hechos 1:8 vemos la promesa de recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y en Hechos 2 vemos el cumplimiento de lo que se había mencionado, lo que Jesús ya había mencionado anteriormente. Entonces, en este sentido, la palabra glosa, que es la misma que se utiliza en los diferentes pasajes ya mencionados, Marcos 16, Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, 1 Corintios 12, 13 y 14. En todos ellos aparece la misma palabra que es glosa. Lo que implica y la importancia que tiene esto es que todos estos pasajes en su conjunto están hablando de lo mismo. Entonces, ya en Hechos 2 vamos a tener un poco más de claridad acerca de la referencia de glosa, de cómo se utiliza, cómo se aplicó y cómo nosotros podemos entender el verdadero don de lenguas en la actualidad. Si quizá usted no tiene su Biblia en su mano, lo invito a que la traiga porque vamos a leer diferentes textos. De Hechos 2 vamos a entrarnos en el Pentecostés, que era la fiesta de las semanas, y cómo se interpretó aquí el don de lenguas, cómo fue visible y cómo lo interpretaron los discípulos y las personas que estaban en el lugar. Empezamos leyendo el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas glosa, repartidas como un fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablaban. El Espíritu Santo desciende con poder en el Pentecostés sobre todos los que estaban allí unánimes juntos, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Allí en el griego se menciona la expresión heteros glosais. Esta expresión se refiere a que conocieron otros idiomas, empezaron a hablar en otros idiomas con el fin de compartir el mensaje o la predicación que estaban teniendo en ese momento. Allí, nosotros vamos a verlo más adelante, habían judíos de todas partes que posiblemente conocían el arameo, algo de hebreo, pero recordemos que eran judíos que hacían parte de la diáspora, que eran congregaciones en diferentes partes del Imperio Romano, en diferentes partes del mundo conocido, y ellos nacieron en esos países judíos que por sus padres, por su ascendencia, nacieron allí en diferentes lugares, y cuando ellos vuelven a Jerusalén cada año para la fiesta del Pentecostés, ellos venían con sus idiomas, con sus costumbres, pero cuando se reúnen en Pentecostés, los discípulos están hablando, dice Hechos 2 que viene un viento recio, viene sobre los discípulos, el Espíritu Santo es derramado, ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Versículo 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Al oír versículo 6 el estruendo, se juntó la multitud y hablaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Allí en el versículo 6 no es la palabra glosa la que se utiliza, sino la palabra dialecto, haciendo referencia a que cada uno lo escuchaba hablar en su diferente grupo lingüístico. Más adelante nosotros vemos la lista de los diferentes representantes de las diferentes naciones, pero hasta aquí hemos visto que vivían en Jerusalén judíos de diferentes naciones, que cada uno le escuchaba hablar en su propio dialecto. Y seguimos en el versículo 7, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Lo interesante del escritor Lucas, que sabemos que era un historiador, es que él quiere incorporar, como buen historiador, quiere incorporar eh, toda la lista de las personas de las naciones allí representadas. Y empieza, versículo 9, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, critenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y él al mencionar las diferentes naciones implica que cada uno de estas personas habían nacido en esos lugares, en Egipto, en Mesopotamia, en todas las naciones que menciona allí, es que ellos habían nacido en esos lugares, ellos hablaban esos idiomas. Entonces los discípulos, al recibir el Espíritu Santo, empiezan a hablar, dicen, no, pero estos no son galileos, ellos no hablan como nosotros, ¿por qué nosotros les entendemos a ellos? Este era el don de lenguas. Los discípulos hablaban a través del Espíritu Santo y las demás les entendían en sus propios idiomas. El Espíritu Santo da la capacidad de hablar un idioma diferente, un idioma nuevo para el hablante, pero conocido para el oyente. Nosotros podemos ver acá en Hechos 2 que a través del Espíritu Santo ellos podían hablar en lenguas y estas lenguas eran idiomas ya conocidos para otras naciones, pero no para los discípulos. Un siguiente texto es la experiencia de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante, donde el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Los de la circuncisión estaban atónitos porque los oían hablar en sus propias lenguas, desde el versículo 46, en sus propias glosas. Cuando nosotros estudiamos diferentes textos, vemos que cuando el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos, cuando vemos el Espíritu Santo descendiendo sobre los de Judea, ellos no necesitaban hablar en otras lenguas porque ellos se comunicaban bajo el mismo idioma. Pero en Hechos 10, nosotros vemos que Cornelio, que eran gentiles, que no hablaban el idioma de Pedro, ellos recibieron el Espíritu Santo y alababan a Dios en su propio idioma. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Lo mismo pasó, o algo muy similar pasó en Hechos 19, versículo 6, donde Pablo predica a 12 discípulos en Éfeso, donde Pablo reconoce que ellos estaban profetizando en otros idiomas, quizá en lenguajes más populares del Imperio Romano. Sin embargo, Lucas no menciona que el don de lenguas fuera diferente al de Hechos 2, al de Hechos 10 y el del capítulo 19. Es decir, todos ellos se relacionan. No es una glosolalia, no es la glosa diferente, sino que es el mismo don de lenguas, donde los discípulos, donde los que son los que reciben el Espíritu Santo hablan en nuevas lenguas, entienden nuevas lenguas. Y quiero hacer un énfasis especial acá y es que recibir el don de lenguas no era balbucear, no era murmurar, no era hacer sonidos extraños, sino por el contrario lo que buscaba era tener una comunicación entre el hablante, entre el oyente, entre las personas que estaban reunidas y poder conversar los misterios de Dios, en este caso referido en el misterio de la salvación, en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso en Hechos 1.8 nosotros leímos y es que había poder cuando el Espíritu descendiera. Cuando el Espíritu desciende hay poder para hablarle, incluso a las personas que no conocen nuestro idioma, poder comunicarles las verdades celestiales que de otra forma no pudieron haber sido comunicadas. Vamos a pasar y ya casi finalizando, a Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Primera de Corintios es la primera y única carta de las 14 que escribió Pablo, donde se menciona el problema del don de lenguas. De hecho, nosotros sabemos que cada una de las cartas que se escribieron
con un propósito específico a un grupo específico de creyentes con el fin de mejorar aquellas cosas que estaban haciendo mal. Corinto, si quisiéramos hablar un poco de esta colonia, de esta ciudad, podríamos decir que era una metrópolis, era una de las ciudades del Imperio Romano, funcionaba como un centro comercial entre el oriente, el occidente del mar Mediterráneo, tenía un puente de comercio entre el norte y el sur de Grecia, muy importante. Los creyentes allí venían de diferentes naciones por ser un lugar turístico, por ser un lugar de puerto, venía o lo visitaban mucha gente de diferentes lugares, donde se dice que aproximadamente en la ciudad había unos 200.000 habitantes. Para la época esto era una ciudad grandísima, una metrópoli. Era una ciudad muy fuerte en la inmoralidad. Había prostitución dentro del templo. Se abusaba de la Santa Cena, se la pasaban peleando, si eran de Pablo, de Silas, de quién eran realmente. Se peleaban entre sí y abusaban mucho del nombre de ser cristianos. Mediante toda esta problemática que se presentaba en Corinto, Pablo escribe, y una de esas problemáticas era acerca del don de lenguas y el abuso que estaban teniendo del mismo. Si nosotros revisamos la segunda carta a Corintios, ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas. Significa que con la primera carta fue suficiente para solucionar el problema y ya en la segunda Pablo no tuvo que repetir el asunto. Entremos al texto, capítulo 12, versículo 10. Después de presentar los diferentes dones, Pablo menciona y dice, al otro el hacer milagros, al otro el profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esta es la misma palabra glosa que hemos venido mencionando eh, anteriormente. Es decir, que en este primer texto lo que se menciona es que el Espíritu Santo da el don de lenguas, que si lo entendemos en el contexto de lo que estamos hablando, es el hablar un idioma no conocido para nosotros, pero sí para nuestros oyentes. En el capítulo 13 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Después de hablar y enumerar y clasificar los diferentes dones, Pablo presenta la naturaleza del amor y dice, ¿de qué me sirve hacer milagros? ¿De qué me sirve profetizar, hablar en lengua, sanar? O sea, ¿de qué me sirve todo eso si no tengo amor? Si yo hablara lenguas humanas, si yo hablara lenguas angélicas, es, esa palabrita sí es una palabra de suposición. Si yo pudiera volar, haría tal cosa. Si yo pudiera volar, pero no pudiera aterrizar, pues de nada me sirve. Y él dice, si yo pudiera hablar lenguas angélicas, y allí hay un problema grande, donde las personas, y lo vimos al inicio, una de las interpretaciones es que ellos creen que el don de lenguas es un idioma angelical, pero Pablo dice, si yo hablara el idioma de los ángeles, no sé cuál es el idioma de los ángeles, pero si yo lo hablara y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando nosotros buscamos en la Biblia y vemos diferentes textos, pasajes, experiencias, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que los ángeles o el idioma de los ángeles era el mismo idioma a los seres humanos. Ejemplo, nosotros vemos en Génesis 16:9, cuando Agar huye de Sarai, su señora, le dice, se le aparece el ángel y le dice, el ángel de Jehová, versículo 9, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no se podrá ser contada. Versículo 11, y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo. ¿Qué pasa aquí? Que el ángel de Jehová, en su idioma angelical, no se refirió a Agar de una forma en que ella no pudiera entenderlo. El ángel habló en el idioma que Agar estaba hablando, lo que implica que el hablar lenguas angélicas no son sonidos inteligibles, no son lenguajes extraños, sino que los ángeles no nos hablan a nosotros en esas formas que nosotros no podemos entender, sino que los ángeles nos hablan a nosotros en nuestro propio idioma. Nosotros vemos Mateo 1:20 que dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, el ángel cuando se le aparece a José en el sueño, no le habla en un idioma que él no pueda entender.
Los ángeles hablan, nos hablan a nosotros en los idiomas que nosotros podamos entender. Podemos ver la experiencia de Daniel, cuando el ángel le explica lo que acaba de ver en su visión, cuando cae rendido, cuando ya no tiene fuerzas para levantarse y no entiende la visión. El ángel se le acerca y se la explica en el idioma de Daniel. Y en ningún lado de la Biblia nosotros vemos que los ángeles hablen en idiomas que nosotros no podamos entender, sino que ellos tienen el don de lenguas. Ellos hablan diferentes idiomas con la capacidad o con la forma de comunicarse con nosotros y transmitirnos el mensaje de Dios. Es por ello que esa primera interpretación de que nosotros hablamos idiomas de los ángeles, que Pablo hablaba idiomas de los ángeles, sonidos inteligibles que no podemos entender, se derrumba porque los ángeles hablan en nuestro idioma. Y ahora sí pasamos al texto que quizás pueda ser el más problemático de todos, y es precisamente Primera de Corintios capítulo 14, que tiene como título El hablar en lenguas. Vamos a ir comentando versículo por versículo, de tal forma que podamos ir entendiendo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿El don de lenguas está por encima de profetizar? No. Dice el apóstol Pablo, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Qué es profetizar? No es decir profecía, hablar profecía, es enseñar la profecía, tener la capacidad de hablar lo que va a pasar en el futuro. Esto es profetizar. Y el apóstol Pablo dice, ante todo sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo profeticen, busquen el de profecía, el de profetizar. Y ahorita empieza a desglosar el problema de hablar en lenguas, el problema que estaban teniendo los corintios. Versículo 2. Cabe resaltar que todas las veces que digamos acá lenguas, no se refiere a otra cosa sino a la palabra glosa. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende porque por el Espíritu habla misterios. Este es uno de los pasajes más problemáticos y más mal interpretados. Hay algunas versiones que dice, el que habla en lenguas extrañas, pero como vemos en pantalla, la palabra extrañas no aparece en el original, sino que es una adición que colocaron algunos intérpretes de la Biblia para poder apoyar su posición. Pero el texto no dice el que hable lenguas extrañas, no. El que habla en lenguas, como lo hemos venido entendiendo en idiomas, no habla a los hombres, sino a Dios. El capítulo 14 de Corintios está dividido en dos, y esa primera parte se menciona y dice, ustedes están haciendo un mal uso del don de lenguas porque no están edificando a la iglesia. Y en el versículo 2 es donde lo vemos claro, en el versículo 5 se ejemplifica todo lo que vamos a decir. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes están utilizando mal el don de lenguas, las personas no lo están entendiendo porque no lo están utilizando bien. Ahora, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Sino a Dios. Si yo me voy, un ejemplo, para Estados Unidos y empiezo a hablar en español a los que son nativos de allí de Norteamérica, yo empiezo a hablar en español, yo le hablo solo a Dios, Dios solamente me entiende porque Dios pues conoce nuestros idiomas. La multitud, si en las personas no hay personas que hablen el español, no me van a entender. Por eso el apóstol dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no lo están entendiendo sino a Dios. Solamente Dios lo está entendiendo lo que usted está diciendo, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu es el que da el don a la persona. Por eso hablamos a través del Espíritu. ¿Qué significa misterios? Cuando nosotros revisamos diferentes textos, por ejemplo, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese secreto? Cuando nosotros miramos la palabra misterio en el contexto de Pablo, Pablo siempre que usa esta palabrita hace referencia al misterio de la salvación, cómo ocurrió la salvación, cómo se manifiesta en Jesucristo, cómo en Cristo todo tiene sentido, todo el Evangelio tiene sentido, tiene explicación. Dice acá en Colosenses 1:26 que ese misterio ha sido a los santos. Él hacía referencia a los santos como los apóstoles, como los que habían creído en él. Ese misterio de salvación, ese plan de la salvación, ha sido revelado a los santos, a los apóstoles. Por eso, en 1 Corintios 14:2, cuando dice el que habla en lenguas o el que habla en diferentes idiomas, no habla a los hombres porque ellos no lo pueden entender, porque se está hablando en un idioma diferente al que ellos lo pueden entender, sino a Dios, pues nadie lo entiende,
aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque esté hablando del plan de salvación, aunque esté hablando de Jesús, de cómo en Jesús se cumple todo, es un misterio, porque las personas no lo están entendiendo. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Busquen el de profecía, porque el de profecías va a ayudar a la iglesia, a la edificación de la iglesia. Dice, edifica, exhorta y consolida. El don de profecía, el enseñar la profecía, busquen ese, porque ese es realmente importante. Pero hoy en día, en los movimientos ya mencionados, lo que se quiere es, si usted no habla el don de lengua, usted no recibió el Espíritu Santo no está con usted no se ha entregado bien al Señor. Buscan más el don de lenguas que ni siquiera el de profetizar. El apóstol Pablo acá hace un llamado fuerte y es, busquen la profecía, exhorta, porque enseña, porque consolida. Versículo 4. El que habla en idioma extraño, entendiendo lengua, el que ama en idioma extraño, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Se ha mencionado que cuando se predica un sermón, el más beneficiado es aquel predicador, porque el mensaje le queda a uno y uno lo va repitiendo y lo va repitiendo, lo enseña, y esa es la forma de aprender. Y él dice, el apóstol Pablo dice que al que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hablen en el idioma que las personas se puedan identificar, se puedan edificar. Versículo 5. Yo desearía que todos vosotros hablaras en lenguas, pero más aún que profetizaras, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ah, ¿de qué le sirve a usted hablar en un idioma, en un espacio donde los oyentes no comparten su idioma, si ellos no se van a edificar? Dice Pablo, me gustaría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero ¿de qué sirve si no hay un intérprete? Nosotros vimos en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo también da la capacidad de interpretación de lenguas. No sirve de nada hablar en idiomas que las personas no conocen si no hay un intérprete. Esos sonidos inteligibles que mencionan algunas iglesias, no hay quien los interprete, ni siquiera las personas que lo hablan saben qué es lo que dicen. Es por ello que el apóstol Pablo dice, si ustedes tienen el don de lenguas, que haya una persona a su lado que lo esté interpretando. Si yo me voy para Estados Unidos, hablo en español, pero tengo a mi lado un intérprete que le habla a la congregación, ellos también se edifican, no solamente yo, sino que ellos también van a salir edificados por la enseñanza que yo voy a tener para con ellos. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? De nada sirve. Así el apóstol Pablo lleve la mejor temática que tenga. Si las personas no le entienden, de nada sirve. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Los instrumentos tienen diferentes sonidos y lenguajes y significado. Cuando nosotros escuchamos la campana de una iglesia católica que está sonando a mediodía, implica que la misa está por empezar. La gente ya sabe, ya identifica el sonido, el significado y va a asistir a la iglesia. Así también vosotros, si en la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablaras al aire. Si hablamos en lengua, si hablamos un lenguaje extraño que nadie nos entiende, si era rabaratata, y si nosotros empezamos a hablar en esos idiomas inteligibles, ¿quién nos puede entender? Dice el apóstol Pablo, es como si ustedes hablaran al aire, pero nadie les entiende. Versículo 10. Tantas clases de idiomas, el apóstol Pablo acá ya es un poco más claro, hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Lo que para mí significa una cosa, para los mexicanos significa otra cosa, venezolanos otra cosa, para los estadounidenses otra cosa. Según la ubicación geográfica, según nuestra cultura, según la forma en que hablamos, tiene su significado. El apóstol Pablo dice eso. Cuidado porque en muchos idiomas que hay, todos tienen su significado. Ninguno carece. Cuando usted hable, deben entenderle, porque ninguno carece de significado. Yo he asistido a estas iglesias carismáticas y yo escucho hablar en lenguas y no entiendo nada.
Y ya vemos que el hablar en lenguas es hablar en idiomas para la edificación de la iglesia, lo que implica que estos idiomas son de Dios, vienen de Dios o son de confusión. Ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 11. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Si yo me acerco a algún estadounidense, a un alemán, noruego, yo le hablo en español, pero como es extranjero, pues no me va a entender. Y si él me habla en su idioma, yo tampoco lo voy a entender porque no conozco estos idiomas. Esto quiere decir el apóstol Pablo. Tengan cuidado con la forma en que ustedes hablan y a quien le hablan. Háblenle en su idioma. Versículo 12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos, que sirvan para la edificación de la iglesia. No hablen por hablar, que todo lo que ustedes digan sirva para edificar la iglesia, que no salga como, el pastor empezó a hablar en lenguas, yo nunca le entendí, no sé, y salen vacíos. No, la intención del don de lenguas es que la iglesia salga edificada, que la iglesia pueda salir con un contenido sólido, que pueda acercarse al Señor, que pueda sentir la presencia de Dios y que realmente su corazón y su entendimiento vaya al Señor. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, ya hablamos de lo que esa palabrita extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Obvio, si yo hablo en inglés, mi espíritu ora y entiende y habla en inglés. Hay entendimiento en lo que estoy diciendo. Dice, mi entendimiento queda sin fruto, pero si mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén o tu acción de gracias? Si estoy con estadounidense, oro en español, mi espíritu entiende, pero el extranjero no puede decir amén a mi oración. ¿Por qué? Porque él no lo ha entendido. Entonces, en este contexto de Corintios 14, lo que nosotros vemos es, el apóstol Pablo está hablando de idiomas, diferentes idiomas, que todos podamos entender, que podamos ser edificados. Versículo 17. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios que hablo en diferentes lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El don utilizado para el bien de la iglesia. El apóstol Pablo toma Isaías 28, 11 y 12. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Cuando vino la invasión a Siria, por desobediencia del pueblo de Israel que invadió, ellos entendieron lo que Dios había dicho anteriormente. Dice, ni aún así, con idiomas extranjeros quisieron escucharme, quisieron oírme. Ahora que los están tomando, los están sitiando, tampoco me oyen. Versículo 22, así que las lenguas son por señal. Lo mismo que dijo Jesús, estas cosas os seguirán por señal a las otras personas. Los que no creen hablarán en nuevas lenguas. Es decir, hablar en otros idiomas, y el énfasis de Pablo es, el don de lenguas son otros idiomas, no lenguas desconocidas. No a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Esto es lo que el apóstol Pablo decía. Y de hecho en Hechos 2 nosotros lo vimos. Estos son galileos, estos estarán borrachos. La gente no cree. ¿Por qué? Porque era palabrería en el contexto de Corintios. Ahora, cuando se reúnen, y el apóstol Pablo lo dice más adelante, cuando se reúnen, hablen en un idioma conocido, en idioma que los demás puedan entender y conocer, que puedan acercarse. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si usted habla lenguas inteligibles, supuestamente, que el lenguaje, el don de lenguas, dice cállese. Dice cállese. Mejor que se calle. Y hable para sí mismo y para Dios, pero no hable para los demás porque nadie lo entiende. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es que el Señor mande su espíritu y la gente se tire al piso, empiece a temblar, empiece a botar babasa por la boca. No, sino que dice, Dios no es un Dios de confusión, Dios no habla lenguas extrañas, inteligibles, de ángeles que nadie pueda entender, sino que Dios es un Dios de paz, es un Dios de armonía. El versículo
39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidas hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Nos podemos dar cuenta que los de Corinto lo que hacían era hablar en idiomas todos juntos y las personas no les entendían, y aparte de que no les entendían, pues no se edificaban y decían, estos están locos, y se iban. El apóstol dice, 2 o 3 hablen en lenguas en su orden, con un intérprete al lado para la edificación de todos. Pero sobre todo, no busquen hablar en lenguas, profeticen. Hasta aquí hemos estudiado. Podemos dar cuenta que hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. No se sienta triste cuando en su iglesia carismática, pentecostal, evangélica, le digan que usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Por el contrario, siéntase feliz y orgulloso si su corazón busca al Señor, porque el Espíritu Santo está ahí. Primera de Juan 3:24 nos dice lo siguiente: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, la mejor forma de saber que usted tiene el Espíritu Santo es porque usted permanece en Dios y a su vez guarda sus mandamientos. Esta es la forma en que usted debe estar seguro y convencido de que el Espíritu de Dios está con usted cuando usted guarda los mandamientos. Dios quiera que en su corazón esté el Espíritu Santo. Pida por Él, búsquelo, que el Señor está dispuesto a darlo a aquellos que lo piden. Que Dios le bendiga